Bajaste del cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. La verdad que es una alegría poder participar en este tiempo de estos talleres que estamos teniendo y que estamos disfrutando mucho. Gracias damos a todos los talleristas que nos han acompañado en estos domingos y que nos han traído importantes temas para la iglesia en este tiempo. Y la verdad que es un clásico para nuestra familia en BM, que los talleres siempre representan un desafío que comenzamos al inicio de cada año con el propósito de animarnos e incentivarnos a los desafíos que en alguna manera nos esperan en cada año. Y damos gracias a Dios de que este taller estará dado por el pastor Fernando Zaini y tiene como propósito poder desafiarnos a pensar en la tarea que tenemos como iglesia en nuestro mundo hoy. Todos hemos pasado por una pandemia y en casi todas las familias ha habido alguien enfermo de COVID y hemos convivido con todos los efectos de la pandemia, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Y los ánimos han sido muy variados en torno a la pandemia. Por eso es que deseamos como iglesia renovar nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor y al mismo tiempo adquirir herramientas que nos sean útiles en nuestro andar con el Señor. Así que bueno, esperamos realmente que disfrutes de este taller, como nosotros muchas veces hemos disfrutado las enseñanzas de Fernando, que lo puedas disfrutar y que realmente el Señor a través de su Espíritu pueda brindarte esas herramientas útiles que van a servir en tu caminar y en tu andar con el Señor durante este 2021. Sin duda alguna que es año de desafío, es año de reto, es año también de poder estar alertas y mirar aquellas cuestiones que son importantes para el desarrollo y el crecimiento de nuestra fe. Así que voy a dar la bienvenida al pastor Fernando. Pastor Fernando, ¿estás ahí? Aquí estoy, Dios te bendiga. Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Siempre Fernando? Eso, es un gusto. Una bendición estar con ustedes. Bueno, un gusto tenerte con este tema. Contaba a la iglesia que en alguna manera hemos estado reflexionando sobre distintos temas que hacen a la pastoral de la iglesia y distintos temas que nos dan herramientas como para nuestro andar. Así que bueno, Sí, queríamos... Estuve escuchando a el de Amílcar lo pude oír. Me gusta mucho. Estuvo en mi iglesia en algún momento. Creo que la tiene muy clara en temas redes, en temas adolescentes. Excelente. Y Graciela también, ¿no? Graciela fue mi profe, de hecho. Qué bueno. Lo tiene clarísima también en su tema. Qué bueno. O sea, yo vengo a desentonar con ellos, básicamente. No, por favor, un gusto tenerte en esta tarde y un gusto que nos desafíes. Así que si te parece, tenemos una palabra de oración y ya arrancamos y tenés toda la libertad y el tiempo para desarrollar el taller, ¿sí? Okay. Querido Dios, gracias por este tiempo que pasamos juntos como iglesia, cada uno desde la casa y escuchando y abriendo el corazón a tu palabra y al Espíritu. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, encomendamos también a vos la vida de Fernando para que él sea instrumento también de desafío, de reflexión y, Señor, que aquello sobre lo cual vos querés llamarnos la atención, Señor, en esta hora, lo puedas hacer con libertad porque nuestro corazón y nuestro oído está abierto y está dispuesto a recibir de tu parte esa palabra que nos desafía. Señor, bendecí este tiempo, bendecí tu palabra y, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta hora. Oramos y encomendamos este tiempo en tus manos a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios te bendice. Amén. Y adelante.
Gracias, Dani, gracias. Bueno, bendiciones para todos, para todas las que nos están ahí siguiendo a través de las redes, del canal de YouTube. Es muy buena la iniciativa. Sin duda sería fantástico que hubiera podido ser presencial porque, bueno, son temas en los que me gustaría muchísimo interactuar, ¿no? Porque no voy a ser yo desafiándolos a ustedes, sino que en realidad voy a hablar de cosas que a mí también me desafían. El desafío es para todos y sin ninguna duda poder escuchar y tener alguna devolución, alguna opinión o ampliar, de hecho, el desafío de parte de ustedes es algo muy enriquecedor. Pero bueno, sin quejarnos con las herramientas que tenemos en este tiempo tan especial, vamos a tratar de encarar algunos desafíos pastorales o también, dicho de otra manera, lo que la pandemia nos dice. Jesús, ahí en el Nuevo Testamento, insta a reconocer las señales de los tiempos, ¿no? O sea, como que los tiempos hablan, los tiempos tienen rasgos, tienen características, y este es un tiempo muy especial. Nosotros tenemos que redescubrir lo que nos está enfatizando un tiempo como este. Ciertamente un tiempo bisagra, ¿no? Un año que va a ser recordado, no sé, así como los argentinos recordamos el año de Malvinas, recordamos la crisis del 2001, bueno, tenemos ahí tenemos unas cuantas cosas tal vez tristes para recordar. En este año, obviamente, va a ser también una bisagra y va a ser recordadísimo por mucho tiempo y va a cambiar costumbres, ya cambió, de hecho, costumbres sociales, también costumbres religiosas. Por ahí miraba a alguien que saludaba antes y decía que estaba, no me acuerdo ahora, pero no sé si estaba en un río, en una laguna, mirando el taller, lo cual es fantástico, pero absolutamente impensado para no hace mucho tiempo, ¿no? Así que es un tiempo que reconfigura, además de la sociedad, también la cuestión eclesiástica, que de hecho es un hecho social. Así que lo que yo quisiera ver con ustedes son 7 desafíos pastorales, o 7 cosas que la pandemia nos dice, 7 tiros al aire para que cada uno agarre alguno por lo menos. Yo estoy seguro que alguno va a tener que ver algo con tu vida y te haga pensar, reflexionar. La cuestión no es necesariamente bajar líneas, sino, bueno, como Daniel decía, abrir un poco a la reflexión. Así que lo primero que me quiero apurar a hacer es justamente a ver este tema del concepto de pastoral, que es una de las cosas que están puestas en crisis, no solo en este momento, como decía Amílcar, que las redes o que la pandemia vino a hacer explotar algo que ya estaba creciendo. Hay muchos cambios que en realidad ya se venían dando, pero la pandemia los pone muy en evidencia, ¿no? El concepto de pastoral, ¿no? Yo me quiero apurar porque vamos a hablar de cosas pastorales, pero ¿qué es la pastoral antes que nada? Yo no entiendo al concepto de pastoral como una especie de clero, como unos pocos especialistas o solamente como pastores ordenados. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿pero debe haber pastores ordenados? ¿Debe haber equipos pastorales? Sin ninguna duda, claro que sí. El punto es que si la tarea pastoral se resume solamente a aquellos que han sido ordenados para esta tarea, no hay manera, porque la tarea es enorme, enorme, y en pandemia más todavía. Los desafíos de la tarea pastoral son gigantes ya de por sí. En pandemia mucho más. Por lo tanto, si nosotros seguimos pensando que el pastor es el que ejerce la pastoral, o un grupito selecto es el que ejerce la pastoral, estamos complicados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a lograr es que se formen embudos, y todo vaya a parar ahí a un embudo y los embudos se atascan, ¿no? Yo entiendo más la pastoral, no ahora en pandemia, sino desde antes, debe ser un rol de la iglesia.
Por supuesto que hay personas que tienen el llamado, que tienen dones especiales para ejercer ciertos ministerios, lo que no significa que tengan que hacerlo solos. En todo caso, lo que hacemos, ¿no?, como pastores, es coordinar una tarea que debe involucrar una buena parte de la iglesia. No quiero decir todos, porque bueno, en la iglesia tenemos distintas personas en distintos estadios y es heterogénea, pero la labor pastoral no puede quedar solamente en manos de los pastores ordenados. Eso la dificulta muchísimo. Nosotros tenemos no sé si es una buena o una mala costumbre, pero cuando vemos que alguien hace bien una tarea en la iglesia, que pinta lindo para algo, ya sea pastoral o alguna otra cosa, un día nos juntamos y le oficializamos alguna clase de nombramiento. Lo nombramos director, directora de evangelismo, de adoración. Bueno, somos muy creativos tenemos muchos de estos títulos. Y esa persona que venía trabajando muy bien en función de su rol, desde el nombramiento siente que la mochila se le llenó de cascotes y que el trabajo es mucho más complicado ahora que antes, porque por alguna razón, entiendo que de condición humana, nosotros entendemos que cuando a alguien lo nombramos para alguna tarea, dejamos de nombrar a todos los demás. Por lo tanto, si él va a ser el director de tal o cual tarea, yo de algún modo dejo de tener responsabilidad frente a eso. Y esto es malo, porque aparte esa persona va a hacer lo mejor que pueda, va a remar, va a empujar el carro hasta que se gaste, ¿no?, hasta que se rompa, hasta que se quede sin fuerzas. El rol pastoral debe ser un rol de una buena parte de la iglesia, de aquellas personas que han podido crecer, aquellas personas más maduras, que no solamente están mirándose a sí mismos, sino que han podido levantar la cabeza y ver más allá de sí mismos, poder ver a otros que sufren, que tienen necesidades, que necesitan ser acompañados. Cuando ocurre esto, la iglesia tiene mucho más potencial para atender a más personas. Por supuesto, también hay que enseñarle a las personas que no solamente tienen que hablar con el pastor, porque si no también volvemos ahí al embudo, ¿verdad? Pero tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Y por qué? Y bueno, porque en definitiva Dios sigue pensando lo mismo que pensaba con Caín, ¿no? Sigue pensando que vos y yo también somos guarda de nuestros hermanos. Debemos todos tener esta conciencia de ser guardianes de nuestros hermanos. Digo esto para resumir la tarea pastoral. Bien, entonces, primer punto, repensar la pastoral o buscarle nuevas aristas, verlo más como un rol que como una tarea de uno, en la mínima expresión, o 3 o 4 o 5 especialistas, para no agotar la tarea y también liberar el potencial de servicio de otros hermanos. Bueno, en primer lugar, entonces eso. En segunda cosa que podemos, la gran cosa que la pandemia nos dijo, algo que ya sabíamos, pero que fue un cachetazo en la cara de toda la humanidad, es reconocer nuestra fragilidad. La pandemia nos ha dado un enorme, o debería producirnos un enorme baño de humildad. Y no hablo de los creyentes, hablo de la humanidad en general, porque, bueno, vos habrás visto en películas o en series que hay películas que fantasean con las invasiones extraterrestres y, bueno, guerras de las galaxias y cosas así. La verdad es que a nosotros no nos atacó ningún super alien indestructible y demás. Nosotros estamos teniendo problema con un bichito, un virus microscópico, que si vos te lavas las manos, el bicho se muere. O sea, a ver, se muere con jabón. Te tirás un poquito de alcohol al 70% y se muere. Te pones un barbijo, no se transmite. O sea, es un virus muy frágil, pero aún así, con la fragilidad del virus,
puso en vilo a toda la humanidad. Y se frenó lo que sería la savia de la humanidad, de este mundo organizado, que está organizado alrededor del dinero. Cerraron las empresas, se dejó de producir, el capital dejó de producir. Con lo cual, digamos, es un baño de humildad enorme. Por supuesto, para nosotros también. No sé si alguno lo recuerda, supongo que a los que están más con la música, la adoración, tal vez sí. Pero en abril, si mal no recuerdo, del año pasado, se estaba promocionando un evento que iba a cambiar la historia del Evangelio en la Argentina. Un evento que se llamaba Descend, se iba a llamar así. Y de repente, de un día para el otro, el Descend, tremendo evento que iba a cambiarnos para siempre, se canceló. Así como se cancelaron todas nuestras actividades presenciales. No sé si alguien tenía previsto esto. Yo no escuché a nadie decir que se venía esto. Realmente nos tomó de sorpresa a nosotros, los evangélicos, que en los últimos 30 años habíamos invertido tanto esfuerzo, tanto dinero, tanta capacitación para mejorar nuestros templos, y de hecho, que en algunos casos suenen mejor que el Luna Park o que, no sé, se usen los mismos equipos que usarían los Rolling Stones en algún concierto, no tienen nada que envidiarle. Y luces y butacas y aires acondicionados y etcétera, toda esa parafernalia para embellecer el lugar, de repente no lo pudimos usar más. Y no me estoy refiriendo a las iglesias grandes, porque de algún modo todos, en mayor o menor medida, hemos estado trabajando mucho en nuestro culto. Cuando yo me convertí, me acuerdo, hace muchos años, más de los que quisiera reconocer en realidad, iba a una congregación en la que, bueno, algunas paredes no estaban revocadas, y adelante había un muchacho que, de hecho, todavía lo veo, tengo contacto con él en otro lugar, y él tocaba una guitarra, que la guitarra siempre solía tener 5 cuerdas, una guitarra criolla, ¿no? Que tenía 5 cuerdas, y cada tanto uno le decía, che, ¿por qué no le pones la cuerda que le falta, no? Y él decía, sí, pero igual esto es para el Señor, diciendo, no hace falta que la guitarra tenga 6 cuerdas y total es para Dios. Y cantaba una chica con un micrófono que mucho no se escuchaba, y un equipo de válvulas. Sin embargo, yo en ese lugar he sentido la presencia del Señor como pocas veces. Ahora, ¿nosotros hicimos mal en modernizar eso? No, para nada, de ninguna manera. Está buenísimo, está buenísimo. Tal vez lo que tendríamos que ver es no pasarnos de rosca y tratar de pensar en un equilibrio, ¿no? No irnos de eje. Ese sería tal vez el desafío en este sentido. Pero bueno, humildad, reconocer nuestra fragilidad, nuestra dependencia. Somos frágiles. Y el texto bíblico lo dice con 2 metáforas, la metáfora de la hierba y la metáfora de la niebla, ¿no? Pedro dice, todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. O Santiago, utilizando la metáfora de la niebla, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Bueno, esto ya lo sabíamos, la Biblia ya lo decía. Sin embargo, la pandemia nos da un cachetazo de fragilidad, de dependencia, de vulnerabilidad a toda la humanidad. Hay que tomar nota y reafirmarnos en dependencia al Señor humildemente. Bien. En tercer lugar, tenemos el desafío del uso de la tecnología, porque de repente, bueno, yo soy docente, además de pastor, y de repente, si bien yo hacía algunos años ya, unos cuantos años que venía dando clases a nivel a distancia, de repente tuve que dar todas mis clases de manera virtual,
pasé a tener más Zoom que Kodak, que Nikon y que Canon juntos, y Sony. Al secundario, bueno, todo pasó a ser virtual. Descubrí que había una herramienta llamada Zoom, que nunca había escuchado en mi vida, como la mayoría no lo había escuchado, y al poco tiempo estábamos todos usando esto, usando Google Meet, bueno, estalló el uso de la tecnología que ya venía, como dijo Amílcar en su taller, pero la pandemia lo hace explotar, ¿no? Creo que si no recuerdo mal, él mencionó la acción de Mercado Libre, cómo subió, bueno, es así. A ver, pregunto, en la Palestina del siglo I, ¿había tecnología? ¿Había autopistas? ¿Había Baffle JBL? ¿Había PowerPoint? ¿Había pantallas de LED? Bueno, no había esas cosas, pero teníamos algunos componentes tecnológicos que quisiera hablar de tres de ellos. En primer lugar, esto de las autopistas, entre comillas, ¿no? Ustedes saben que lo que se conoce como la Pax Romana trajo avances en muchos sentidos, ¿no? Pero una de las cosas que se destacan de ese tiempo, además del avance en todas las áreas, es que se podía viajar de manera libre y de manera segura por los miles de kilómetros de las vías romanas, que de hecho algunas todavía siguen ahí en pie, ¿no? O sea, estaban bien hechas. Y de hecho nosotros lo vemos, por ejemplo, a Pablo en Romanos capítulo 13, vemos elogiar al Imperio Romano, porque de hecho él estaba recontento con el Imperio Romano, porque él se valía de esta tecnología del siglo I para vehiculizar el Evangelio. Si uno agarra el mapa de las vías, de las rutas que habían hecho los romanos, y agarra el mapa de los viajes de Pablo, va a ver que coinciden perfectamente, porque Pablo utiliza las autopistas romanas para vehiculizar el Evangelio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con la tecnología? Tenemos que usarla. Ahora, hubo un momento en que ese mismo imperio se le volvió en contra al cristianismo. Y ahí ya, digamos, ahí ya no leemos Romanos 13. Ahí leemos Apocalipsis 17, donde se habla del mismo imperio que se elogia en Romanos 13, algunas décadas después, se lo compara con una gran ramera que encima está borracha de tanto beberse la sangre de los mártires. ¿Cómo cambia la opinión del Nuevo Testamento del Imperio Romano? Pablo está chocho con él porque está utilizando su tecnología, sus vías y su seguridad, bueno, la Pax en general. Pero luego, cuando ese imperio empieza a volverse anticristiano, el Nuevo Testamento lo condena, lo repudia, ¿no? O sea, es como decía también Amílcar, la tengo en la cabeza porque la escuché hoy, ¿no? No es ni buena ni mala, ¿no? Las redes no son ni buenas ni malas, no podemos demonizar las redes sociales. Por supuesto, tampoco debemos sacralizarlas, ¿no? Si nos sirven, las usamos, y si no, no. Y si hay algún elemento anticristiano, podemos alzar alguna voz profética para decirlo. ¿Hay JBL en el Nuevo Testamento? Digo JBL porque como un símbolo, ¿no? En algún momento es como que si vos no tenías parlante JBL no podías constituirte en iglesia, no te daban el fichero de culto, ¿no? El Sermón del Monte, de hecho, está dado en un lugar que está acustizado. Hace 4 o 5 años tuve la bendición de poder estar ahí. Y está, digamos, en un lugar donde si la gente hace silencio y el que habla tiene buena voz, todos pueden escuchar, mucha gente puede escuchar el sermón sin perderse una palabra, ¿no? También hay un momento en el que Jesús les pide que lo suban a un barquito y lo corran un poquito a la orilla, y también es para generar una especie de acustización, una especie de efecto anfiteatro, digámosle así,
que es un modo de usar tecnología del siglo I. Y PowerPoint, Jesús, ¿será que usaba PowerPoint o le gustaba más el Prezi? ¿Usaba la Acrobat? ¿Qué tenía? ¿Tenía pantalla de LED? Bueno, obviamente que no tenía eso. Sin embargo, se las ingenió para de alguna manera poder tener su diapositiva, su slide. Jesús en Mateo 16 instituye la iglesia con la famosa frase: y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Famosísimo declaración de Jesús que todos conocemos. Ahora, si miramos un poquitito antes, el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo, nos va a decir en qué lugar estaban. Y estaban en Cesarea de Filipo, bien al norte de Palestina. Desde allí, Jesús después va a empezar a bajar para ir hacia Jerusalén, ¿no? Para ir a morir a Jerusalén. Ahora, el lugar de culto más importante de la región era un lugar que se conocía como la Gruta de Pan, por el dios Panias, que es como una especie de Baal 3.0, porque ya a esa altura no se adoraban a los Baales, pero con la influencia greco-romana se empezó a adorar en el mismo lugar, con cultos parecidos, se empezó a adorar a este dios, a Panias, que de ahí de hecho viene la palabra pánico, porque bueno, el ritual era bastante complicado. Como este es un culto que tiene que ver con la fertilización, bueno, el ritual decía que cada primavera los sacerdotes del dios Panias, tenían que tirar por esta gruta, arrojaban una virgen, una muchacha. Y después, como abajo había una gruta subterránea, en otro lugar salía el río y todos los sacerdotes iban corriendo a mirar el río y claro, la chica cuando caía se golpeaba contra las piedras, obviamente se moría, ¿no? Y cuando veían salir el río, manchado de la sangre de la chica, todos gritaban y ese era como el gran festejo, el gran momento, como que el dios Panias había aceptado el sacrificio e iba a emerger del inframundo, llamado Hades. Y él, porque es como que renacía todos los años y volvía, y eso de algún modo garantizaba las cosechas. En un mundo agrícola esto es muy importante. Yo no creo que los que hoy cultivan soja hagan estas cosas. Bueno, dejémoslo ahí, tal vez hacen otras que son peores que estas, o no sé. Entonces, ¿cuál es la idea? Jesús los lleva a Cesarea de Filipo, donde está esta enorme gruta, que es como decir en Buenos Aires el Obelisco, ¿no? Es un lugar central de culto, y a ese lugar se lo llamaba las puertas del Hades. Entonces, fíjense lo que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca, la roca no necesariamente es Pedro, la roca es la roca de pan, la que ellos están viendo como si fuera una diapositiva de un PowerPoint. Ahí está la roca, está la gruta, esto es enorme, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, que así se llamaba esa gruta, se creía que esa gruta era la puerta del inframundo del Hades, no podrán vencerla. O sea, los traigo a este lugar emblemático de culto pagano para decirles que la iglesia que yo voy a edificar, del cual yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo, va a prevalecer por sobre todo lo que esta roca de pan del dios Panias significa. Dios va a establecer una iglesia que en su nombre va a vencer al paganismo, ¿sí? Muy interesante verlo de ese modo, nos abre un poco la interpretación y de alguna manera nos permite ver que Jesús utilizaba una especie de PowerPoint, o sea, se valía de los elementos que tenía para poder ser más gráfico, y que las enseñanzas queden
guardadas en el corazón de sus discípulos. Bien, ahora, entonces, ¿cuál es el desafío con la tecnología? Bueno, son dos, básicamente. Uno es aprender a utilizarla. No nos podemos cerrar frente a eso, para nada. Debemos aprender a utilizarla, aprender a utilizar en general todos los elementos tecnológicos que la cultura de nuestro tiempo nos propone, porque la verdad es que son fantásticos. Si yo me quejaba del Zoom hace un rato, pero digo, si no hubiera habido Zoom, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo nos veíamos con los hermanos? ¿Cómo teníamos culto? ¿Cómo dábamos clase? ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo seguía la vida laboral? O sea, después de un tiempo estar sentado hablándole a la camarita, es como que te cansa. Pero si no hubiera habido eso, hubiera sido mucho más complejo. Entonces, está buenísimo. Vos querés hacer streaming, querés transmitir el culto en vivo. De hecho, nosotros volvimos a la presencialidad los domingos, pero el miércoles lo dejamos, la reunión de oración, lo dejamos como un culto virtual, porque hay algunas personas que por ahí son de riesgo, entonces todavía no quieren ir a la reunión presencial. Entonces, bueno, estamos ahí haciendo esto mixto, ¿no? Domingo presencial y los miércoles de manera virtual. Creo que uno de los desafíos es aprender a utilizar, no cerrarse frente a esto. Pero el segundo desafío también es siempre y cuando la tecnología no se transforme en un fin en sí mismo, ¿verdad? O sea, la tecnología tiene que ser utilitaria. Es un útil, un medio para lograr un fin. Porque si se transforma en un fin en sí mismo, bueno, eso todavía se sigue, con pandemia o sin pandemia, eso se sigue llamando idolatría, ¿verdad? ¿Está bien? Por otro lado, alguien decía, esta reflexión no es original mía, ¿no? Lo escuchaba de un pastor de acá de la ciudad, que de hecho lo decía en el Consejo de Pastores de la ciudad de Buenos Aires. Él decía, me refiero a Norberto Zaraco, él decía que había escuchado y visto que al comienzo de la pandemia había algunas iglesias que estaban como no sé, como eufóricas o como contentas porque estaban teniendo audiencias enormes, ¿no? Había mucha gente mirando sus transmisiones, estaban como teniendo mucho rating. Pero él nos invitaba a reflexionar que una cosa es tener audiencia, una cosa es tener rating, una cosa es tener likes, y otra muy distinta es hacer discípulos. Y nosotros estamos llamados a ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces, bueno, no hay que contentarse solamente con la audiencia, sino ver cómo se hacen discípulos, porque las audiencias son efímeras. Bien, en cuarto lugar, espero que vayamos bien. Cómo me gustaría tener devolución de ustedes y poder charlar estos temas. Yo estoy seguro que tienen mucho para aportar y para charlar y para discutir sobre estas cuestiones. En cuarto lugar, tenemos que seguir valorando a las personas o aprender a valorar más. En realidad lo que quiero decir es eso. A las personas de nuestras comunidades. Viste que por ahí vos antes decías, bueno, con este charlo la próxima, total, nos vemos el domingo que viene o nos vemos en el culto de oración. Nos vemos, ¿no? Uno asume que tiene mucho tiempo y que si no es este domingo será el otro. Y la pandemia también nos vino a mostrar lo efímero de algunas cosas, cómo puede cambiar el mundo en un instante o la propia vida en un instante. Cómo de repente fuimos a una reunión, nos despedimos hasta el domingo que viene y no nos pudimos ver más durante un año, ¿no? Por lo menos al principio fue así, después no tan así, pero durante mucho tiempo no nos vimos más y no sabíamos hasta cuándo iba a ser. Los primeros cristianos eran conscientes de esta carencia, no se veían así como nosotros, tenían otras urgencias. Por eso lo podemos leer a Pablo en la carta a los tesalonicenses diciendo, teníamos muchas ganas de ir a visitarlos, dice Pablo. Me muero de ganas de estar con ustedes. Teníamos en plural. Después dice, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero el diablo no me dejó. O
Satanás me lo impidió, pero me muero de ganas de estar con ustedes y de ir a verlos. Se valora de ese modo porque tienen la conciencia de que no van a poder estar todo el tiempo juntos. Y a veces nosotros estábamos como un poco relajados, tal vez, sabiendo que, bueno, si no te veo hoy, te veo mañana, pero estamos en contacto. Bueno, la pandemia nos muestra que esto se puede desarmar en cualquier momento. Así que no da lo mismo saludar a un hermano este domingo que el otro, porque no sabes qué va a pasar en la semana, no sabes si va a haber otra reunión. Interesante para pensarlo. En quinto lugar, y perdí un poco la noción del tiempo, pero bueno, cuando terminamos. En quinto lugar, otro desafío es la pastoral familiar. O sea, la pandemia también nos vino a decir que no es tan fácil convivir. Hago un silencio, espero para que vos reflexiones sobre esto. Por ahí tenés algún familiar al lado, algún esposo o alguna esposa al lado y la mirás y le decís, tiene razón. No es tan fácil convivir. Una cosa es estar unas horas en casa, y otra cosa es estar todo el día, todos los días, en todos los lugares, sin saber hasta cuándo se va a poder salir. Y por supuesto con la angustia, mirando televisión, y ahí donde te contaban los contagiados, los muertos, y vos te quedabas un rato mirando la televisión y empezabas a perder el olfato, ¿viste? Porque te empezabas a somatizar los síntomas. Una locura. Bueno, y encima de toda esa locura, convivir con los seres queridos no es tan simple. Ahora, ¿esto es un problema de la pandemia? No. No, los matrimonios en especial están complicados hace mucho tiempo. Se está como reconfigurando unas cuantas cosas, ¿no? Y están complicados hace mucho tiempo. Bueno, lo que hace la pandemia es mostrar de manera explosiva esa realidad, ¿no? Los que venían muy bien por ahí han tenido algún problemita que no venían teniendo, y los que venían mal, bueno, es probable que la cosa se haya agravado o que con la gracia del Señor hayan podido recomponer y limar las perezas y seguir adelante. Pero las relaciones familiares, las cuestiones familiares son aquellas que más nos hacen sufrir de todas las cosas. Por lo tanto, cuando eso no está bien, la persona no está bien. Así que ahí, post pandemia, hay un trabajo brutal, o sea, enorme para hacer con las familias, básicamente con los matrimonios, ¿sí? En sexto lugar, y ya quedan dos nada más, en sexto lugar, qué importante es crecer en el Señor. Qué importante es el crecimiento. Como decíamos antes, una cosa es la audiencia y otra cosa son los discípulos. Bueno, aquellos que se enrolan en el discipulado, que se enrolan a caminar detrás de Jesús, inexorablemente van creciendo. Incluso tal vez imperceptiblemente, pero crecen sin ninguna duda. Bueno, cuando viene la crisis, esos son los que se ponen la iglesia al hombro. Esto lo vemos siempre y esta no fue la excepción. Yo, hablando con otros colegas y en mi propia, la iglesia donde yo estoy, yo estaba desbordado y muchas veces sin saber qué hacer. Uno se supone que es el pastor, pero no significa que uno siempre sepa qué hacer en todos los casos, sobre todo cuando todos son excepciones y cosas nuevas y demás. Bueno, hay hermanos y hermanas que se pusieron la iglesia al hombro, que estaban crecidas, que pudieron mirar más allá de sus necesidades, las necesidades de otro. Y eso es un signo de vitalidad muy, muy, muy importante. Ahora, así como digo esto, digo que los hermanos que no estaban muy firmes y que no estaban muy crecidos, que asistían, pero que estaban y no estaban, o que por ahí iban salteados, muchos de ellos los agarró la pandemia y chao.
no los vimos más. Esto también, hablando con colegas, bueno, todos cuentan más o menos una realidad parecida. Ahora, gracias a Dios por aquellos que se han tomado en serio el discipulado, el seguir a Cristo, que va mucho más allá que creer en Cristo, sino seguir a Cristo, que involucra mi vida, mi decisión, mis decisiones vitales. Eso es una enorme bendición y tiene que ver con el primer punto, ¿no? Porque esos de algún modo pasan a engrosar el rol pastoral. ¿Sí? Vos podés contar con ellos, hacen cosas, ni te enterás, está buenísimo. Está buenísimo porque hacen como Jesús, andan por ahí haciendo bienes, haciendo cosas buenas, son buenas personas, buenos cristianos y en época de crisis tremendamente útiles. Así que el crecimiento, el discipulado es algo con lo cual tenemos que seguir trabajando, porque cuando vienen las crisis, y esta no va a ser la última crisis que nos va a tocar pasar a nivel grupal o a nivel individual, la vida tiene muchas aflicciones, pero cuando uno está crecido puede superar de otra manera, puede ser un pilar para otro que tal vez lo necesite. Y por último, en séptimo lugar, este es un tiempo único para ser cristiano y para predicar a Cristo. Pero primero ser cristiano y además, por supuesto, predicar a Cristo. Nos ha tocado, más allá de la crisis, nos ha tocado vivir en un tiempo histórico que va a ser recordado por décadas. Y estas cosas, estas crisis, estas angustias que a nosotros nos mueven el piso, también lo hacen con los demás, con vecinos, familiares, amigos, conocidos, gente en las redes que en realidad no los conocemos tanto, pero son amigos de Facebook, también les mueve el piso. Ahora, la diferencia es que a nosotros se nos mueve un poco el piso, pero enseguida, bueno, buscamos a la roca firme y nos paramos ahí, y en medio de la angustia, y aunque la pandemia no haya desaparecido, el cristiano más o menos crecido, que realmente confía en el Señor, bueno, enseguida encuentra puntos de apoyo para estabilizarse. Pero, digamos, no todos tienen un lugar donde apoyar. Entonces, es un tiempo de crisis, es una enorme oportunidad para ser cristianos y, por lo tanto, predicar a Cristo. Es una oportunidad importante. Yo entiendo que en la iglesia va a haber como alguna renovación. Algunos que estaban ahí medios no tan firmes, tal vez los perdamos, pero seguramente otras personas movidas por la crisis se pongan a buscar al Señor. Así que es muy, muy importante estar atento de cuándo poder testificar y, si es necesario, hablar. Entonces, recordemos que nuestro Dios, un poco para concluir, es un Dios presente, es un Dios que acompaña en todo momento. Pase lo que pase, cuando pase, como pase, sea como sea, ¿no? Uno se agarra el libro de Apocalipsis y empieza a ver que hay unas trompetas que suenan y se rompe todo, unos sellos, que son unas copas de ira, unos caballos de colores que cuando los largan te pisan las flores del jardín y se rompe todo en la tierra. Y son figuras y uno no entiende bien qué significan, pero entiende que hay muchas calamidades, obviamente, eso está claro. Pero digo, sea como sea, cuando sea y como vaya a ser que suceda, en el tiempo que suceda, el Apocalipsis nos dice que cuando miro para arriba veo una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esa puerta sigue estando ahí. Nuestro Dios es un Dios presente. Se revela a sí mismo como un Dios presente siempre. Tanto el Padre se revela así, si ustedes se acuerdan, el famoso texto de Éxodo capítulo 3, ahí tenemos este encuentro con Moisés, de la zarza y Moisés, esa teofanía donde Moisés, cuando Dios le cuenta su plan, que era un plan muy complicado, Moisés le dice, no, pero pará, decime tu nombre, porque si yo voy allá,
y hago esto que vos me decís, se me va a complicar muchísimo, yo tengo que poderte llamar para invocarte y que vos vengas y en todo caso te hagas cargo del lío que se va a armar, ¿no? Y la respuesta, cuando Moisés pide nombre a Dios, la respuesta no fue un nombre, no le dijo, me llamo Carlos, ¿no? Llámame y yo voy. No. Porque en definitiva, no es Moisés el que está llamando a Dios, es Dios el que está llamando a Moisés, es al revés. Entonces la respuesta no fue un nombre, no fue un sustantivo propio. La respuesta fue presencia continua. Yo soy, yo estoy. O sea, a mí no me tenés que llamar, porque el que va a liberar al pueblo con mano poderosa voy a ser yo, no vos. Vos vas a ser mi instrumento humano, pero yo te llamo a vos y yo voy a llamar a mi pueblo de Egipto y lo voy a liberar. Yo siempre estoy, yo voy adelante. Cuando Jesús, también hablando sobre la misión, dice, bueno, yo les aseguro que voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y cuando Jesús habla sobre el envío del Espíritu Santo, dice, yo le voy a enviar un paráclito, un ayudador, un compañero, un consolador, que estará con ustedes para siempre. O sea, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo se revelan trinitariamente con presencia continua. Y esto es no solo cuando nos va bien, sino en medio de las angustias. Así que tenemos un inmejorable tiempo para ser cristianos, para ejercer el seguimiento de Cristo y también para predicar a un Cristo presente, a un Cristo que está, a un Dios que está en medio nuestro. Bueno, entonces como resumen, ¿qué fue lo que dijimos? Tiramos ahí unas cuantas líneas, algunas notas para seguir pensando en este tiempo, que es un tiempo de profunda reflexión. En primer lugar, dijimos que, bueno, es interesante poder repensar la idea de pastoral y verlo más bien como un rol de la iglesia, ¿no? Por supuesto, con el pastor ordenado, la estructura eclesiástica, pero ver la pastoral como una función más que como un cargo. En segundo lugar, la pandemia nos hizo reconocer al mundo la fragilidad humana, la dependencia, la vulnerabilidad humana. Y eso debe desafiarnos hacia la humildad. En tercer lugar, hablamos del uso de la tecnología, cómo explotó la tecnología en este tiempo. ¿Debemos usarla? Por supuesto que sí, por supuesto, tenemos que ser especialistas en cuestiones tecnológicas, pero de manera utilitaria, no como un fin en sí mismo para no convertir esto en idolatría, ¿no? Obviamente. En cuarto lugar, debemos valorar a las personas de la comunidad y a los seres queridos también, ¿no? Porque la pandemia nos muestra lo efímero de algunas cosas, cómo todo puede cambiar de manera impredecible. Por lo tanto, hay que valorar los momentos, los tiempos que pasamos con gente de nuestra familia, de nuestra iglesia, donde fuera. En quinto lugar, hay un enorme desafío en cuanto a la pastoral familiar. Hay que trabajar muchísimo, sobre todo en la restauración de matrimonios. En sexto lugar, es importante crecer en el Señor, porque cuando la cosa se pone difícil, los crecidos, sin que uno les diga mucho, la verdad o nada, se ponen la iglesia al hombro, saben lo que tienen que hacer. Y en séptimo lugar, es un tiempo único para ser cristianos, para vivir intensamente la vida cristiana y por lo tanto también para predicar a Cristo, a un Cristo presente, que tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo están con nosotros, pase lo que pase, cómo pase y cuando sea que pase. Todavía podemos mirar arriba, al cielo, y sigue estando esa puerta abierta que nadie puede cerrar. Eso simboliza la comunión entre el cielo y la tierra, la comunión entre Dios y sus hijos, la intención de Dios de darse a conocer y bendecir nuestras vidas. Quiero agradecerte por la oportunidad. Mientras yo lo decía, también me iba desafiando a mí mismo.
Son cosas para pensar, no tengo resuelto todas estas cosas que dije, son para seguir pensando, para ver cómo podemos implementarlas, qué otra vertiente le podemos encontrar. Pero bueno, agradezco esta posibilidad porque me hizo reflexionar también a mí sobre estas cuestiones. ¿Te parece que oramos? Señor, gracias por este tiempo, muchas gracias por esta querida iglesia allí de Villa Mitre, gracias por la invitación. Señor, quiero rogarte que bendigas a cada uno, a cada una, no solo a los que han podido estar conectados, sino que bendigas a toda la iglesia y que nos estés enseñando y ayudando a ser buenos cristianos en este tiempo que nos tocó vivir. Señor, mostrarles esta presencia continua tuya, sobre todo a aquellos que le está tocando sufrir por la razón que sea. Queremos rogarte de que abras nuestros ojos para que podamos verte y reconocerte en todos nuestros caminos. Nosotros en medio de este tiempo, en medio de esta pandemia, de esta crisis, te bendecimos, te alabamos y exaltamos tu nombre. Vos seguís siendo Dios, vos sos nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Fernando, gracias por desafiarnos, gracias por compartir con nosotros esta palabra que justamente eso nos hace pensar y nos da insumos, ¿no?, en nuestro andar con el Señor para poder estar atento a estas señales que nos has marcado y poder hacer una huella, ¿no?, una huella profunda. Así que te agradecemos que has estado con nosotros y agradecemos también lo que Dios puso en tu corazón para bendecirnos. Un placer, cuentan conmigo. Ok, gracias. Y iglesia, tengan en cuenta que algunos anuncios para la próxima semana, como siempre, estaremos viéndonos en Zoom, en la reunión de oración. Damos gracias a Dios porque ahí estamos desarrollando una serie de temas referentes a la palabra, referentes a la Biblia, para que entre las cosas que tengamos como herramientas en nuestro andar, seamos inteligentes y seamos bien diestros en poder entender y comprender la palabra. Así que estamos mirando herramientas. Y por favor, presta atención a este anuncio. El próximo domingo, 19 horas, queremos tener nuestra primera reunión presencial, ¿sí? Casi estamos a un año de la última que hicimos y queremos tener nuestra primera reunión presencial. Las indicaciones las vamos a dar por la web, por el WhatsApp, y ahí entonces tendrás oportunidad de poder participar. Seguramente hay bastantes, precauciones que tenemos que tomar y por eso es que las vamos a ir informando para que vos puedas participar. Así que bueno, agradecemos a Dios que has estado ahí, agradecemos a Dios por este tiempo de talleres que ha sido muy provechoso y bueno, queda grabado en el YouTube, así que vos podés mirarlo, podés escucharlo nuevamente y de esa manera podés tomar apuntes. Dios te bendice, que tengas buena semana y que el Señor realmente cultive esta palabra en tu corazón a través de su Espíritu. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay